¿qué tal estás? Mi nombre es Sara Sierra de Sara Sierra Cosmética y estoy hoy aquí en la potinguería de Jabonarium para enseñarte a preparar este gel anticelulítico. Antes de ir al paso a paso, que seguro que es lo que quieres ver ya mismo, te voy a contar los ingredientes que vamos a utilizar para preparar esta receta para que entiendas su función dentro del cosmético. Decirte que la mayoría de los ingredientes que vamos a utilizar tienen propiedades específicas que van a ser o bien reafirmantes o bien estimuladoras de la circulación sanguínea o bien directamente que ayudan a reducir la celulitis, es decir, que son lipolíticos, que ayudan a quemar la grasa. Todos los ingredientes que te voy a presentar, al menos todos los que no tienen que ver con lo que es la estructura del cosmético, tienen algunas de estas propiedades y al final es que es lo que queremos. El gel que vamos a elaborar es un gel anticelulítico, entonces las propiedades que nos interesan son estas que te acabo de decir. Lo que vamos a preparar es una emulsión muy fluida, una emulsión de aceite en agua y que vamos a realizar en frío. ¿Cómo vamos a hacer esto y cómo lo podemos hacer? Pues bien, utilizando un emulsionante que nos permita hacer emulsiones en frío. En este caso vamos a utilizar la lecitina de soja líquida. Este va a ser nuestro emulsionante, el que nos va a permitir unir la parte grasa de nuestra emulsión con la parte acuosa, perdón, que no me salía la palabra. Entonces, ese va a ser nuestro emulsionante. Luego tendríamos los ingredientes de la fase oleosa. ¿Qué ingredientes vamos a tener en esa fase grasa? ¿Qué aceite vegetal? Pues bien, decirte que va a ser una receta que, como va a ser una crema fluida o un cremigel, la cantidad de aceite que vamos a tener es menor que en otro tipo de cremas. Y además porque la lecitina de soja líquida no nos permite incorporar muchísimo aceite. Y realmente para hacer un gel de este estilo tampoco nos interesa que nos quede una textura gelatinosa ni muy grasa. Entonces por eso tampoco va a haber mucha cantidad de aceite vegetal y de ahí que haya elegido también ese emulsionante. Entonces el aceite vegetal que vamos a utilizar es el aceite vegetal de algas marinas. ¿Por qué este aceite? Pues porque tiene esas propiedades que te he mencionado al inicio y además es antioxidante. Así que por eso está incluido en esta receta. Luego tendríamos la fase acuosa, que va a ser la fase más abundante de esta crema fluida, y su principal ingrediente va a ser la infusión de cola de caballo, una planta también muy utilizada por sus propiedades lipolíticas y reafirmantes. Entonces vamos a necesitar para preparar esta infusión pues cola de caballo seca y también agua destilada. Ya verás cómo prepararlo en el paso a paso. Luego, aparte de esta infusión de cola de caballo, vamos a necesitar una pequeña cantidad de HPMC. El HPMC es una goma, es un gelificante y lo vamos a utilizar en esta crema fluida porque la lecitina de soja necesita de una goma para formar una emulsión estable. Entonces, por eso he elegido esta goma. Y he elegido esta porque también se caracteriza por formar geles muy fluidos y al final lo que queremos es que esta crema en general sea muy fluida. De ahí elegir esta goma. Luego también utilizaremos propanediol. El propanediol es un humectante del tipo similar a la glicerina, pero con la diferencia que no deja esa textura pegajosa. Entonces nos va a proporcionar también un gel muy fluido y sin esa textura que en ocasiones puede resultar desagradable. Y aparte de incluirlo como humectante, que al final esto es un gel anticelulítico y bueno, los ingredientes humectantes nunca están de más en cualquier tipo de cosmético, pero también tiene una parte estratégica a la hora de elaborar esta receta y es que lo vamos a utilizar para dispersar la goma HPMC correctamente en nuestra infusión y evitar que se formen grumitos de esa goma HPMC en nuestra emulsión y que por lo tanto, aparte de encontrar esos grumitos, la emulsión no se estabilice por completo. Entonces vamos a utilizar este ingrediente por ese motivo también. Luego además vamos a utilizar dos extractos en esta fase acuosa, el extracto de centella asiática y el extracto de laminaria.
Ambos tienen las propiedades que te he dicho y además el extracto de centella asiática, como sabes, es muy antioxidante y la laminaria, que no te lo he dicho, es un tipo de alga. Como ves, las algas por lo general tienen esos principios activos que nos ayudan a reducir la celulitis. Por eso también está en esta receta ese aceite de algas y aparte este extracto de otra alga diferente. ¿Podrías quitar uno de los extractos? Sí, podrías no utilizar los dos y utilizar uno de ellos. ¿Cuál de ellos? Pues realmente aquí, si quieres economizar en la receta y utilizar solo uno, pues realmente elige el que quieras. Por ejemplo, el de centella asiática es mucho más antioxidante y luego el resto de ingredientes, sí que es verdad que el de laminaria es más efectivo contra lo que es la celulitis, pero sí que es cierto que el resto de ingredientes ya van muy dirigidos en esa dirección. Entonces, pues quizás puedas sustituir este extracto de laminaria por más extracto de centella asiática. Pero si tienes la oportunidad, prueba la receta tal y como está, que no te va a defraudar. Y ya por último tenemos los ingredientes de lo que llamamos fase termolábil y que bueno, aquí no hemos calentado, entonces realmente podemos llamarlo de otra forma, podemos llamarlo como queramos, y que son el aceite esencial, el conservante y la vitamina E. Vamos a incluir vitamina E pues para evitar la oxidación de ese aceite de algas marinas. Luego, pues como es un cosmético que tiene un alto contenido en agua, evidentemente tenemos que añadir un conservante. En este caso vamos a utilizar Saromix y ya por último nos quedaría el aceite esencial. En este caso vamos a utilizar el aceite esencial de hinojo, que tiene propiedades estimulantes y va a estimular la circulación sanguínea y todo ello va a favorecer que se reduzca la celulitis. Y bien, ahora que te he contado cuáles son los ingredientes que vamos a utilizar, te dejo con el paso a paso. Lo primero que tenemos que hacer para preparar esta receta es preparar una infusión de cola de caballo, que como te he dicho hace unos segundos va a ser la fase acuosa de esta receta. Entonces simplemente vamos a pesar la cola de caballo y luego lo que voy a hacer va a ser poner a calentar agua destilada en este calentador. Tú si tienes un calentador de agua, pues lo puedes hacer en el calentador de agua, lo puedes hacer en un cazo o incluso puedes calentarlo en el microondas. Lo importante es que sea agua caliente para que luego preparemos esa infusión. Entonces voy a pesar la cola de caballo. Y una vez pesada, en lugar de utilizar la planta así como está para realizar la infusión, lo que voy a hacer es meterla en el molinillo de café para pulverizarla. ¿Por qué? Porque cuanto más pequeña sea la partícula de la planta, más fácil va a ser que el agua caliente extraiga sus principios activos, que son los que luego van a ir en nuestro gel anticelulítico. Así que espérame unos segundos que voy a meter esto en el molinillo y ahora verás cómo queda totalmente pulverizado. Y así quedaría la cola de caballo pulverizada. Lo que voy a hacer ahora es añadirlo en este vaso, que es, bueno, en esta taza medidora, mejor dicho, que es donde vamos a realizar la infusión, y voy a añadir aquí toda la planta. Y luego lo que haré será calentar agua destilada en el calentador, o como ya te he dicho antes, puedes calentarla pues en un cazo, en el microondas, donde a ti mejor te venga. Entonces, simplemente voy a añadir aquí la planta. Y ahora voy a añadir el agua destilada en el calentador. Voy a añadir como unos 400 mililitros al calentador. Luego no vamos a añadir todo sobre la planta, luego te diré, pero en principio unos 400 mililitros para que haya de sobra para luego hacer la infusión. Entonces lo añado. Y por ahí más o menos. Y ahora simplemente espero a que el agua esté hirviendo para añadirla sobre la planta. Y una vez que tenemos ya el agua caliente, la añadimos sobre la planta. Yo voy a añadir unos 300 mililitros. Te recomiendo que hagas como yo, que cojas una taza medidora y aproximadamente para la cantidad de esta receta unos 300 mililitros de agua. Entonces simplemente lo añadimos. Más. Y otro poquito.
y más o menos tenemos esos 300 mililitros. Bueno, desde aquí si lo giro no se ve bien, pero ya está esa medida, es aproximada. Si añades un poquito más, un poquito menos, tampoco pasa nada. Con estas cantidades igualmente vamos a tener una infusión concentrada, que es lo que nos interesa para nuestra receta. Entonces, como ves, estoy removiendo un poquito para que los polvos esos que se hayan quedado arriba se empapen y vayan abajo y se hidraten bien, infusionen bien, mejor dicho. Y ahora lo que vamos a hacer es tapar el recipiente y vamos a esperar 15 minutos hasta que termine de infusionar. Y bien, ya han pasado los 15 minutos y ya ha infusionado por completo la cola de caballo, y ahora lo que vamos a hacer es filtrarlo. Como tenemos la planta pulverizada, no podemos filtrarlo con un colador convencional porque se colaría todo el polvo. Y lo que voy a hacer es utilizar un filtro de estos del café, de las cafeteras eléctricas. Si no tienes de estos filtros, puedes utilizar también una muselina, o puedes utilizar las típicas telas para preparar leches vegetales. Lo importante es que tenga el poro muy fino para que no se cuele el polvo de planta y quede la infusión completamente limpia. Entonces yo voy a ir filtrando poco a poco. Y bien, con esto que tenemos por aquí ya tenemos suficiente para nuestra receta. Luego termino de filtrar el resto para aprovecharlo para otras recetas. Ahora lo que voy a hacer para no realizar pues los siguientes pasos en caliente, ya que no es necesario, lo que voy a hacer es meterlo en la nevera para que adquiera una temperatura ambiente, ya que todavía está templada. Así que la voy a meter en la nevera pues durante un cuarto de hora más o menos, y luego voy a continuar con la elaboración. Mientras se está enfriando en la nevera nuestra infusión de cola de caballo, vamos a ir adelantando otros pasos que podemos ir realizando. Lo primero que vamos a hacer es mezclar nuestro gelificante, en este caso el HPMC, con el propanediol. Vamos a formar una mezcla de ambos ingredientes que luego nos va a permitir formar un gel sin grumos. Así que nada, simplemente vamos a pesarlos en el mismo recipiente. Pesamos el HPMC. Y a continuación el propanediol. Retiramos de la balanza y ahora vamos a remover para formar una pasta homogénea del HPMC y el propanediol. Y así quedaría esta pasta. Con esto es suficiente. Vamos a continuar con el siguiente paso. A continuación lo que haremos será pesar en otro recipiente diferente el aceite de algas y la lecitina de soja líquida. Da igual el orden en el que lo hagas, lo importante es que estén ambos ingredientes mezclados en el mismo recipiente. Vamos, por ejemplo, primero con la lecitina de soja. La lecitina de soja es un ingrediente muy fluido, tipo la vitamina E. Te lo digo para que, bueno, que lo tengas en cuenta cuando vayas a hacer la elaboración. Y ahora ya añadimos el aceite de algas. Retiramos de la balanza y simplemente vamos a remover para que se homogeneicen estos dos ingredientes grasos. Y así ya estaría. Vamos a continuar con el siguiente paso. ¿Qué haremos a continuación? Bueno, aquí tengo la mezcla del HPMC con el propanediol. Como habrás visto, es otro vaso, y es que me he dado cuenta que el vaso en el que lo había pesado era demasiado pequeño para la cantidad que estábamos haciendo y no iba a poder continuar bien la elaboración, entonces simplemente lo he trasvasado. Y por aquí ya tenemos la infusión fría. La ves en dos recipientes porque, bueno, no cabía toda en uno, y yo lo que he hecho ha sido, de la infusión que estaba enfriando, pesar exactamente la cantidad que necesitamos, que eran unos gramos menos de lo que había en ese vaso. Pero que sepas que simplemente ya en estos dos vasos lo que está es pesada la cantidad exacta que necesitamos de la infusión para esta elaboración.
Entonces lo que voy a hacer ahora es formar el gel. Voy a ir añadiendo poco a poco la infusión sobre la mezcla del HPMC y el propanediol y se va a ir formando un gel. Entonces voy a comenzar con ello. Añadimos un poco y empezamos a remover. Y poco a poco va cogiendo cuerpo la infusión, va formándose ese gel. Se forma este gel más viscoso que ahora cuando añadamos el resto de infusión se va a volver más fluido, evidentemente. Añadimos otro poco y volvemos a remover. Seguimos añadiendo, removemos y añadimos lo último que queda. Y de nuevo removemos. ¿Qué es lo que haremos a continuación? Pues a continuación añadiremos la mezcla de la lecitina de soja fluida con el aceite de algas sobre el gel que acabamos de formar. Vamos a ir añadiéndolo poco a poco y vamos a ir removiendo manualmente y verás cómo comienza a emulsionar. Así que nada, voy a añadir más o menos la mitad, con un poquito así a ojo, y empiezo a remover y mira cómo empieza a emulsionar. Seguimos añadiendo y volvemos a remover. Y añadimos lo último que queda. Es importante que no nos dejemos nada en el vaso porque al final aquí está el emulsionante y el aceite vegetal. Y si no rebañamos bien, pues estaríamos añadiendo menos cantidad de la que está estimada en la receta y puede que no te salga del todo bien esta preparación. Así que asegúrate que todo lo que tienes en este vaso cae al vaso de la emulsión. Y volvemos a batir. Los primeros ingredientes de la fase termolábil que vamos a añadir son nuestros dos extractos. Por aquí tengo el de centella asiática y por aquí el de laminaria. Así que simplemente vamos a añadirlos sobre la emulsión que ya tenemos. Cogemos uno de ellos, da igual el orden, el primero que cojas, y vamos añadiendo. Y ahora el otro extracto. Retiramos de la balanza y removemos para integrar bien los extractos. Y ahora ya sí que sí vamos a añadir los últimos ingredientes de esta receta, que son el aceite esencial de hinojo, nuestro conservante, el Saromix y la vitamina E. Pero antes vamos a medir el pH de nuestro gel. Cogemos una tira de pH, la impregnamos en el producto y vamos a ver qué color sale. Retiramos el exceso y si lo comparamos en la tablita que viene aquí en las tiras de pH, tiene un color amarillo, que es más tirando al 6. Así que vamos a añadir unas gotas de ácido láctico para que este pH sea más cercano al 5. Y ahora ya sí, ya tiene ese color más anaranjado, así que ahora ya podemos dejar de añadir ácido láctico. Al final he añadido 18 gotas de ácido láctico para esta receta, así que anótalo para añadirlas tú también. Y ahora ya sí que sí podemos añadir el resto de ingredientes. Vamos a comenzar con la vitamina E, aunque realmente puedes comenzar por el que quieras de estos tres. Una vez ajustado el pH, da igual por cuál comiences. El Saromix. Y ya por último, el aceite esencial.
Retiramos de la balanza y volvemos a remover para integrar estos últimos ingredientes. Y has visto que preparar este gel anticelulítico es muy sencillo y realmente es muy efectivo. Ya has visto que todos los ingredientes que he seleccionado van dirigidos hacia ese objetivo de reducir la celulitis y no es un único ingrediente el que va en esa dirección. Entonces, como te podrás imaginar, es un cosmético natural muy efectivo para combatir la celulitis. Y realmente la textura es súper fluida, va a ser muy agradable cuando lo apliques en la piel. Ves que es una emulsión muy fluida y se extiende fácilmente. Entonces te recomiendo que lo utilices, por ejemplo, después de la ducha, que te lo apliques en esa zona donde quieres reducir la celulitis, pero aplícatelo sin haberte aplicado la crema corporal. Es decir, cuando utilices este gel en esa zona del cuerpo, no apliques tu crema corporal y aplica el gel. Y si quieres un efecto más intenso, te recomiendo que lo apliques 2 veces al día. Si no, con una es suficiente. Y hasta aquí todo lo que te quería contar sobre esta receta, pero antes de irme quiero recordarte que Jabonarium te deja un código de descuento para que puedas hacer la compra de los ingredientes de esta receta. Así no tienes ninguna excusa para ponerla en práctica y elaborarla cuanto antes. Y ahora sí, me despido. Mil gracias por llegar hasta el final de este vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo de La Potinguería o en mi canal de YouTube, lo que tú quieras. Nos vemos. Chao.